Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadmadiya Siyato Nyayadi Tarascharattesu Aviña Yaswara Tenabраmarida Yadi Kavaye Muhyanti Yatsurayaha Tehovari Mridan Yata Vinimayo Yatra Trisargo Mrishaha Dana suena sada nirasta kuahakan satyam paramam dimahi. Oh mi Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material parecen reales aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en él, el Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él, pues él es la verdad absoluta. Narayana Maskritya Narayan Chaiva Narotamam Devi Saraswati Vyasam Tato Hayan Udiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Srimad Bhagavatam, canto primero. Introducción. Vida y enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu, el gran apóstol del amor por Dios y el padre del canto en congregación del santo nombre del Señor, hizo su advenimiento en Sridham Mayapur, una región de la ciudad de Navadvip, Bengala, en el atardecer de Palgun Purnima del año 1407 de Sakabda, fecha que corresponde a febrero de 1486 del calendario cristiano. Su padre, Sri Jagannatha Mishra, un erudito brahmana del distrito de Sylhet, fue a Navadvipa en su época de estudiante, debido a que en ese entonces se consideraba que Navadvipa era el centro de la educación y la cultura. Él fijó su residencia a orillas del Ganges, después de casarse con Srimati Sachidevi, una hija de Srimati Sachidevi, una hija de Srila Nilalambara Chakravarti, un gran sabio y erudito de Navadvipa. Jagannatha Mishra y su esposa, Srimati Sachidevi, tuvieron varias hijas. La mayoría de ellas murieron a una temprana edad. Dos hijos que sobrevivieron, Sri Visvarupa y Visvambara, llegaron a ser el objeto de su afecto parental. El décimo y más joven de los hijos, de nombre Visvambara, llegó a ser conocido como Nimai Pandit, y luego, después de aceptar la orden de vida de renuncia, se le conoció como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibió sus actividades trascendentales durante 48 años, y luego, en Puri, en el año de 1455, Sakabda, desapareció. Durante sus primeros 24 años, él permaneció en la ciudad de Navadvip como estudiante y cabeza de familia. Su primera esposa fue Srimati Lakshmi Priya,
quien murió en una temprana edad, mientras el Señor se hallaba fuera del hogar. Cuando él regresó de Bengala Oriental, su madre le pidió que se casara de nuevo, a lo cual él accedió. Su segunda esposa fue Srimati Vishnupriya Devi, quien tuvo que tolerar la separación del Señor durante toda su vida, debido a que éste abrazó la orden de Sannyas. A los 24 años de edad, cuando Srimati Vishnupriya tenía apenas 16 años. Después de adoptar Sannyas, el Señor estableció su centro de actividades en Jagannath Puri, a pedido de su madre, Srimati Sachidevi. El Señor permaneció en Puri 24 años, y durante 6 de ellos viajó continuamente por toda la India, especialmente por el sur, predicando el Srimad Bhagavatam. Sri Chaitanya Mahaprabhu no solo predicó el Srimad Bhagavatam, sino también propagó las enseñanzas del Bhagavad Gita de una manera muy práctica. En el Bhagavad Gita se describe a Sri Krishna como la absoluta personalidad de Dios, y en las últimas enseñanzas que él dio en ese gran libro de conocimiento trascendental, se instruye que uno debe abandonar todas las clases de actividades religiosas y aceptarlo a él, a Sri Krishna, como el único Señor digno de adoración. El Señor aseguró luego que todos sus devotos serían protegidos de toda clase de actos pecaminosos y que para ello no existiría ningún motivo de ansiedad. Desafortunadamente, a pesar de la orden directa de Sri Krishna y de las enseñanzas del Bhagavad Gita, la gente poco inteligente cree erróneamente que él no es más que un gran personaje histórico, y por ello no pueden aceptarlo como la personalidad de Dios original. Esa clase de hombres, con escaso acopio de conocimientos, son desencaminados por muchos no devotos. Así pues, las enseñanzas del Bhagavad Gita fueron mal interpretadas incluso por grandes eruditos. Después de la desaparición de Sri Krishna, hubo cientos de versiones del Bhagavad Gita, con los comentarios de muchos eruditos entendidos, y prácticamente cada uno de esos comentarios estaba motivado por intereses personales. Sri Chaitanya Mahaprabhu es el propio Sri Krishna. Sin embargo, en esa ocasión apareció como un gran devoto del Señor, para predicarle a la gente en general, así como también a los religiosos y filósofos, acerca de la posición trascendental de Sri Krishna, el Señor primordial y la causa de todas las causas. La esencia de su prédica consiste en que Sri Krishna, que apareció en Brajabhumi, Vrindavan, como el hijo del rey de Braja, Nanda Maharaj, es la suprema personalidad de Dios y por consiguiente es digno de la adoración de todos. Vrindavan Dham no es diferente del Señor, debido a que el nombre, la fama, la forma del Señor y el lugar en que Él se manifiesta son todos idénticos al Señor en términos de conocimiento absoluto. Por consiguiente, Vrindavan Dham es tan digno de adoración como el Señor mismo. Las doncellas de Brajabhumi exhibieron las más elevadas formas de adoración trascendental del Señor, en la forma de un afecto puro por Él. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda ese proceso como la más excelente de todas las formas de adoración. Él acepta el Srimad Bhagavatam Purana como la literatura inmaculada para entender al Señor Supremo y predicar que la meta máxima de la vida para todos los seres humanos es la de llegar a la etapa del prema, o del amor por Dios. Muchos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Srila Vrindavan Das Thakur, Srila Lochana Das Thakur, Srila Krishnandas Kaviraj Goswami, Sri Kavikarnapura, Sri Prabodhananda Saraswati, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Raghunath Bhavata Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopalavata Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, y en épocas más recientes, en los últimos 200 años, Sri Visvanatha Chakravarti, Sri Baladeva Vyabhushan, Sri Shyamanandan Goswami, Sri Narottam Das Thakur, Sri Bhaktivinoda Thakur y finalmente Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur,
nuestro maestro espiritual, y muchos otros grandes y renombrados eruditos, devotos del Señor, han preparado voluminosos libros y escritos acerca de la vida y preceptos del Señor. Todas esas obras literarias están basadas en los astras, tales como los Vedas, los Puranas, los Upanishads, el Ramayana, el Mahabharata, y otras historias y obras literarias auténticas que los grandes acharyas reconocidos han aprobado. Ellas son únicas en su composición e incomparables en su presentación, y están colmadas de conocimiento trascendental. Desgraciadamente la gente del mundo ignora su existencia, pero cuando esas obras literarias, en su mayoría escritas en sánscrito y en bengalí, lleguen a iluminar el mundo, y cuando sean presentadas ante la gente inteligente, la gloria de la India y el mensaje de amor inundará entonces este mundo malsano, que está buscando en vano la paz y la prosperidad a través de diversos métodos ilusorios, no aprobados por los grandes acharyas de la cadena de sucesión discipular, Guru Parampara. Los lectores de esta breve descripción de la vida y preceptos de Sri Chaitanya Mahaprabhu se beneficiarán mucho si leen los libros de Srila Vrindavan Das Thakur, el Sri Chaitanya Bhagavatam, y de Srila Krishnadanda Kaviraj Goswami, el Sri Chaitanya Charitamrita. El autor del Sri Chaitanya Bhagavata expresa de una manera sumamente fascinante los primeros años de la vida del Señor, y en lo que se refiere a las enseñanzas se encuentran más vívidamente explicadas en el Sri Chaitanya Charitamrita. Ahora, ambos libros están disponibles para el público occidental en nuestra obra Teaching of Lord Chaitanya. Los primeros años de la vida del Señor fueron anotados por uno de sus principales devotos y contemporáneos, es decir, Srila Murari Gupta, un médico de esa época, y la parte final de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu fue anotada por su secretario privado, Sri Damodar Goswami o Srila Swarupa Damodar, quien en Puri era prácticamente un compañero constante del Señor Supremo. Estos dos devotos anotaron prácticamente todos los incidentes de las actividades del Señor, y más tarde todos los libros que tratan del Señor y que se mencionaron anteriormente fueron compuestos en base a los Kadachas o cuadernos de apuntes de Srila Damodar Goswami y Murari Gupta. Así que el Señor hizo su advenimiento en el atardecer de Palguna Purnima de 1407 Sakabda, y fue por la voluntad del Señor que ese atardecer hubiese un eclipse de luna. Durante las horas del eclipse, el pueblo hindú tenía la costumbre de bañarse en el Ganges o en cualquier otro río sagrado y cantar los mantras védicos de purificación. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu nació durante el eclipse de luna, toda la India vibraba con el santo sonido del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Estos 16 nombres del Señor se mencionan en muchos Puranas y los Upanishads, y se los describe como el Taraka Brahmanama de esta época. En los astras o escrituras reveladas se indica que el canto sin ofensa de estos santos nombres del Señor puede liberar del cautiverio material al alma caída. Existen innumerables nombres del Señor, tanto dentro como fuera de la India, y todos ellos son igualmente buenos, pues todos se refieren a la suprema personalidad de Dios. Pero debido a que estos 16 nombres están especialmente recomendados para esta era, para esta época, la gente debe aprovecharlos y seguir la senda de los grandes acharyas que lograron al éxito mediante la puesta en práctica las reglas de los astras o escrituras reveladas. El acontecimiento de que la aparición del Señor y el eclipse de luna ocurrieran simultáneamente indicó la misión específica del Señor. Dicha misión consistía en predicar la importancia del canto de los santos nombres del Señor en esta era de Kali, la era de riña e hipocresía. En la era actual,
Las riñas ocurren hasta por cosas insignificantes. Por ello los astras han recomendado para esta época un plano común de iluminación, específicamente el canto de los santos nombres del Señor Supremo. La gente puede hacer reuniones para glorificar al Señor en sus respectivos idiomas y con canciones melodiosas. Y si esas celebraciones se ejecutan de una manera en que no haya ofensas, es seguro que los participantes alcanzarán gradualmente la perfección espiritual, sin tener que someterse a métodos más rigurosos. En esas reuniones todos los sabios y los tontos, los ricos y los pobres, los hindúes y los musulmanes, los ingleses y indostanos, y los chándalas y los brahmanas pueden oír los sonidos trascendentales y así limpiar del espejo del corazón el polvo de la influencia material. Para confirmar la misión del Señor, toda la gente del mundo aceptará el santo nombre del Señor como el plano común para la religión universal de la humanidad. En otras palabras, el advenimiento del santo nombre ocurrió juntamente con el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando el Señor se encontraba en el regazo de su madre, dejaba de llorar tan pronto como las damas que lo rodeaban cantaban los santos nombres y palmeaban. Los vecinos observaban este incidente peculiar con respeto y veneración. A veces las niñas se divertían haciendo que el Señor llorara y que luego dejara de llorar al ellas cantar el santo nombre. Así que desde su misma infancia, el Señor comenzó a predicar la importancia del santo nombre. En sus primeros años, a Sri Chaitanya Mahaprabhu se le conocía como Nimai. Este nombre se lo dio su amada madre, debido a que el Señor nació debajo de un árbol nimba en el patio de su casa paternal. A los 6 meses de edad, el Señor señaló sus actividades futuras durante la ceremonia Annaprashana, en la que le ofrecen comida sólida por primera vez. En esa ocasión se acostumbraba a ofrecer al niño tanto monedas como libros para obtener alguna indicación de sus tendencias a futuro. Por un lado, al Señor se le ofrecieron monedas y por otro lado, el Srimad Bhagavatam. El Señor aceptó el Bhagavatam en vez de las monedas. Un día, cuando el Señor era tan solo un bebé y gateaba por el patio, apareció una serpiente ante él, y él comenzó a jugar con ella. Todos los miembros de la casa se sobrecogieron de temor y asombro, pero poco después la serpiente se fue, y el bebé fue alejado del sitio por su madre. En otra oportunidad, fue raptado por un ladrón que planeaba robarle sus adornos. Pero el Señor dio un placentero paseo en hombros del confundido ladrón, que estaba buscando un lugar solitario para perpetrar el robo. Ocurrió entonces que el ladrón, yendo de un lugar a otro, finalmente llegó de nuevo a la casa de Jagannatha Mishra, y por temor a ser atrapado, dejó al niño de inmediato allí de nuevo. Por supuesto, los padres y parientes que se hallaban angustiados se alegraron de ver al niño que estaba perdido. En cierta ocasión, en la casa de Jagannatha Mishra recibieron la visita de un brahmana peregrino, y cuando éste le estaba ofreciendo comida a la deidad, al Señor, apareció ante él y comió de la comida que se había preparado. Los comestibles tuvieron que ser rechazados porque el niño los había tocado, y en consecuencia el brahmana tuvo que cocinar de nuevo. La siguiente vez ocurrió lo mismo, y a la tercera vez consecutivamente en que se repitió esto. El niño fue finalmente enviado a la cama. Como a las 12 de la noche, cuando todos los que vivían en la casa estaban profundamente dormidos en sus aposentos, que además se encontraban cerrados, el brahmana peregrino le ofreció a la deidad las comidas que había preparado especialmente, y de la misma manera el niño Dios apareció ante el peregrino y arruinó sus ofrendas. El brahmana comenzó entonces a llorar, pero como todos estaban profundamente dormidos, nadie le oía. En ese momento el niño Dios apareció ante él, el afortunado brahmana, y le reveló su identidad como el propio Krishna. El brahmana se le prohibió revelar este incidente, y el bebé regresó al regazo de su madre.
Existen muchos incidentes similares en su infancia. A veces, como un muchacho travieso, solía gastarles bromas a los brahmanas ortodoxos que acostumbraban a bañarse en el Ganges. Cuando los brahmanas se quejaban con su padre y le decían que en vez de ir a la escuela, él había estado chapoteando el agua y salpicándolos, el señor aparecía repentinamente ante su padre con toda su ropa y libros escolares, como si acabara de llegar de la escuela. En el Gatia o balneario también se solía bromear con las muchachas del vecindario, que se dedicaban a adorar a Shiva, con esperanzas de conseguir un buen esposo. Esta es una práctica común entre las muchachas solteras de las familias hindúes. Mientras ellas se dedicaban a esa adoración, el Señor aparecía ante ellas de una manera traviesa y les decía: mis queridas hermanas, por favor, denme todas las ofrendas que acaban de traer para Shiva. Shiva es mi devoto y Parvati es mi sirvienta. Si ustedes me adoran a mí, entonces Shiva y todos los demás semidioses se sentirán más satisfechos. Algunas de ellas rehusaban obedecer al travieso señor, y él las maldecía diciéndoles que por su negativa se casarían con hombres viejos que tuvieran 7 hijos de sus anteriores esposas. Por temor y a veces por amor, las muchachas también le ofrecían a él diversos artículos, y entonces el Señor las bendecía y les aseguraba que tendrían esposos muy buenos y jóvenes, y que serían madres de docenas de hijos. Las bendiciones animaban a las muchachas, pero a menudo se quejaban con sus madres de estos incidentes. De esta manera el Señor pasó su primera infancia. Cuando tenía apenas 16 años de edad, comenzó su propio Chatuspatiji, o sea, escuela de pueblo dirigida por un brahmana erudito. En la escuela todo lo que él explicaba estaba relacionado con Krishna, incluso las lecturas de gramática. Srila Jiva Goswami, para complacer al Señor, compuso más adelante una gramática en sánscrito en la que todas las reglas gramaticales se explicaban con ejemplos en los que se usaban los santos nombres del Señor. Esa gramática aún se utiliza y se conoce como Hari Namamrita Vyakarana y se prescribe en el programa de estudio de las escuelas en Bengala. Durante esta época, un gran erudito de Kashmir llamado Kesava Kashmir llegó a Navadvip a realizar discusiones acerca de los astros. El pandita de Kashmir era un erudito triunfante y había viajado por todos los lugares de erudición de la India. Finalmente fue a Navadvip a competir con los eruditos panditas de allí. Los panditas de Navadvip decidieron enfrentar a Nimai Pandit. Sri Chaitanya, con el pandita de Kashmir, pensando que si Nimai Pandit era vencido, ellos tendrían otra oportunidad de debatir con el erudito, pues Nimai Pandit era solo un niño. Y si el pandita de Kashmir era derrotado, entonces ellos serían glorificados aún más, porque la gente proclamaría que un simple niño de Navadvip había derrotado a un erudito triunfante que era famoso en toda la India. Sucedió que Nimai Pandit se encontró con Kesava Kashmir mientras paseaba por las riberas del Ganges. El Señor le pidió que compusiera en sánscrito un verso de alabanza al Ganges. Y el pandita compuso 100 eslocas en muy poco tiempo, recitando los versos como una tormenta y haciendo gala del poder de su vasta erudición. Nimai Pandit memorizó de inmediato todos los slokas sin ningún error. Él citó el sloka 64 y señaló algunas irregularidades retóricas y literarias. En especial, cuestionó el uso que el pandita le había dado a la palabra Bhavani Bhartu. Él indicó que el uso de esa palabra era redundante. Bhavani significa la esposa de Shiva. ¿Y quién más puede ser su bharata o esposo? También señaló diversas otras discrepancias y el pandita de Kashmir quedó pasmado de asombro. Él estaba atónito ante el hecho de que un simple estudiante de gramática
pudiera señalar los errores literarios de un erudito sabio. Aunque este incidente concluyó antes de que hubiera habido algún encuentro público, la noticia se propagó por toda la ciudad de Nadiv como un reguero de pólvora. Pero finalmente, en un sueño, la diosa Saraswati, la diosa del conocimiento, le ordenó a Kesava Kashmir que reconociera la victoria del Señor y se entregara a él. Y en consecuencia, el pandita de Kashmir se convirtió en un seguidor del Señor. Luego el Señor se casó con gran pompa y festejó, y en esa época comenzó a predicar en Nadiv el canto en congregación del santo nombre del Señor. Algunos de los brahmanas sintieron envidia en su popularidad y pusieron muchos obstáculos en su camino. Estaban tan envidiosos que finalmente llevaron el caso ante el magistrado musulmán de Nadiv. Bengala estaba en ese entonces gobernada por los Pathans. El gobernador de la provincia era Nawab Hussain Shah. El magistrado musulmán de Nueva tomó muy en serio las quejas de los brahmanas y al principio les advirtió a los seguidores de Nimai Pandit que no cantaran en voz alta el nombre de Hari. Pero Chaitanya les pidió a sus seguidores que desobedecieran las órdenes del Kasi, y ellos continuaron con su grupo de Sankirtan, su grupo de canto, como de costumbre. El magistrado envió entonces a unos guardias, los cuales interrumpieron el Sankirtan y rompieron algunas de las mridangas, o sea, los tambores. Cuando Nimai Pandit oyó de este incidente, organizó una manifestación de desobediencia civil. En la India, él es el pionero de la desobediencia civil por una causa justa. Él organizó una procesión de 100,000 hombres con miles de mridangas y cártaros, o sea, los címbalos, y la procesión pasó por las calles de Nadiv desafiando al Kasi, que era quien había dado la orden. Finalmente, la procesión llegó a la residencia del Kasi, el cual por temor a la multitud subió al segundo piso. La muchedumbre que se había reunido ante la residencia del Kasi tenía una actitud violenta, pero el Señor les pidió que se condujeran de una forma pacífica. En ese momento, el Kasi bajó y trató de apaciguar al Señor, dirigiéndose a él como su sobrino. El Kasi indicó que él trataba de tío a Nilambara Chakrabarti, y en consecuencia, Srimati Sachidevi, la madre de Nimai Pandit, era su hermana. Él le preguntó al Señor si el hijo de su hermana podía disgustarse con su tío materno, y el Señor respondió que como el Kasi era su tío materno, debía recibir bien a su sobrino en su casa. De esta forma se mitigó el asunto, y los dos entendidos eruditos comenzaron una larga discusión acerca del Corán y los astras hindúes. El Señor sacó a colación el tema de la matanza de vacas, y el Kasi le contestó debidamente mediante citas del Corán. A su vez, el Kasi también le hizo pregunta al Señor acerca del sacrificio de vacas que figura en los Vedas. Y el Señor respondió que dicho sacrificio, tal como se menciona en los Vedas, no es realmente una matanza de vacas. En ese sacrificio, un toro viejo o una vaca vieja se sacrificaban con objeto de que recibieran una vida nueva y más joven mediante el poder de los mantras védicos. Pero en la era de Kali Yuga, esos sacrificios de vacas están prohibidos, pues no hay brahmanas capacitados para dirigir un sacrificio semejante. En Kali Yuga, todos los yajnas, o sea, los sacrificios, están prohibidos debido a que son esfuerzos inútiles que hacen los hombres tontos. En Kali Yuga únicamente se recomienda el Sankirtan Yajna para todos los propósitos prácticos. Hablando de esa manera, el Señor convenció finalmente al Kasi, el cual se volvió seguidor del Señor. El Señor convenció finalmente al Kasi, el cual se volvió seguidor del Señor. El Kasi declaró que desde ese día en adelante nadie debía obstaculizar
el movimiento de Sankirtan que había comenzado el Señor, y en su testamento les dejó esa orden a sus descendientes. La tumba del Kasi aún existe en el área de Navadvip y los peregrinos hindúes van allí a ofrecer sus respetos. Los descendientes del Kasi viven aún en el área y nunca se han opuesto al Sankirtan, ni siquiera durante los días de los desórdenes hindúes y musulmanes. Este incidente muestra de manera clara que el Señor no era un Vaishnava supuestamente tímido. Un Vaishnava es un devoto del Señor sin temor alguno, y por una causa justa puede dar cualquier paso adecuado para el propósito valientemente en cuestión. Arjuna también era un devoto Vaishnava de Krishna, y luchó valientemente para satisfacer al Señor Supremo. De igual manera, Bajrangatji o Hanuman también era un devoto de Rama, y le dio algunas lecciones al bando no devoto de Ravana. Los principios del Vaishnavismo son los de satisfacer al Señor Supremo por todos los medios. Un Vaishnava es por naturaleza un ser viviente, pacífico y no violento, y tiene todas las buenas cualidades de Dios, pero cuando el no devoto blasfema contra el Señor o contra su devoto, el Vaishnava nunca tolera la insolencia. Después de este incidente, el Señor comenzó a predicar y a propagar más vigorosamente su Bhagavata Dharma o movimiento de Sankirtan. Aquel que se oponía a esta propagación del Yuga Dharma o el deber de la era debidamente castigado de diversas maneras. Dos caballeros brahmanas de nombre Chapala y Gopala, que además eran tíos maternos del Señor, fueron atacados de lepra como castigo, y luego, cuando se arrepintieron, fueron perdonados por el Señor. En el transcurso de sus labores de prédica, solía enviar diariamente a todos sus seguidores, entre ellos a Srila Nityananda Prabhu y a Thakura Haridas, dos de los principales líderes de su grupo, a predicar de puerta en puerta el Srimad Bhagavatam. Toda Navadvipa estaba sobrecargado de su movimiento de Sankirtan, y su centro de actividades se hallaba en la casa de Srivasa Thakur y Sri Advaita Prabhu, dos de sus principales discípulos casados. Estos dos eruditos dirigentes de la comunidad de Brahmana eran quienes respaldaban más ardientemente el movimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Advaita Prabhu fue la principal causa del advenimiento del Señor. Cuando Advaita Prabhu vio que toda la sociedad humana estaba llena de actividades materialistas y desprovista de servicios devocional, siendo este último lo único que podía salvar a la humanidad del sufrimiento triple de la existencia material, él, movido por su compasión sin causa para con la sociedad humana, consumida por la época, oró fervientemente pidiendo la encarnación del Señor y adoró de forma continua al Señor con agua del Ganges y hojas del sagrado árbol de Tulasi. En lo que se refiere a la labor de prédica dentro del movimiento de Sankirtan, cada uno de ellos tenía la responsabilidad de desempeñar diariamente la parte que le correspondía, conforme a las órdenes del Señor. Una vez, Nityananda Prabhu y Srila Haridas Thakur iban caminando por una de las calles principales y en el camino vieron reunida a una estrepitosa multitud. Después de informarse con algunos transeúntes, supieron que dos hermanos llamados Yagai y Madai, en estado de embriaguez, estaban creando un desorden público. También oyeron que estos dos hermanos habían nacido en una respetable familia de brahmanas, pero que, a causa de malas compañías, se habían convertido en libertinos de la peor categoría. No solo eran borrachos, sino que también comían carne, perseguían a las mujeres, eran asaltantes y eran pecadores en toda la aceptación de la palabra. Srila Nityananda Prabhu oyó todas estas historias y decidió que estas dos almas caídas debían ser las primeras en ser redimidas, pues si se las liberaba de su vida pecaminosa,
Entonces el buen nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu sería glorificado aún mucho más. Pensando de esa manera, Nityananda Prabhu y Haridas se abrieron paso entre la muchedumbre y les pidieron a los dos hermanos que cantaran el santo nombre de Hari. Los ebrios hermanos se enfurecieron ante ese pedido y atacaron a Nityananda Prabhu con palabras obscenas y los persiguieron por un largo trecho. Esa noche se le presentó al Señor el reporte de la labor de la prédica, y él se alegró al saber que Nityananda y Haridas habían tratado de liberar a un par de pillos tan estúpidos como esos. Al día siguiente, Nityananda Prabhu fue a ver a los dos hermanos, y tan pronto como se le acercó, uno de ellos le arrojó un pedazo de un tarro de barro, que lo golpeó en la frente, haciendo que de inmediato comenzara a sangrar. Pero Nityananda Prabhu era tan bondadoso que en vez de protestar por este nefasto acto dijo: no importa que me hayan tirado esta piedra, aún les pido que canten el santo nombre del Señor Hari. Uno de los hermanos, Yagai, se asombró de ver este comportamiento de Nityananda Prabhu y de inmediato cayó a sus pies y le pidió que lo perdonara por el pecado de su hermano. Cuando Madai intentó lastimar de nuevo a Nityananda Prabhu, Yagai lo detuvo y le imploró que cayera a sus pies. Mientras tanto, las noticias de la herida de Nityananda habían llegado hasta el Señor, quien acalorado e iracundo se dirigió de inmediato al lugar de los acontecimientos. El Señor invocó al instante al Sudarshan Chakra, el arma máxima del Señor en forma de disco, para matar a los pecadores. Pero Nityananda Prabhu le recordó su misión. El Señor tenía la misión de liberar a las desesperanzadas y caídas almas de la era de Kali Yuga. Y los hermanos Yagai y Madai eran ejemplos típicos de esas almas caídas. El 90% de la población de esta era se asemeja a estos dos hermanos, a pesar del elevado nacimiento y la respetabilidad mundana que se pueda tener. En esta era, de acuerdo con el veredicto de las escrituras reveladas, toda la población será de la más baja calidad, o sea, Sudra, o aún más baja. Debe observarse que Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca reconoció el estereotipo, sistema de castas por derecho de nacimiento, más bien siguió estrictamente el dictamen de los astras, en lo referente al swarupa propio de cada quien, o su verdadera identidad espiritual. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premanande Hari Bol.